Biblia ahí cerca, busque su Biblia, tal vez una hoja y un lápiz o lapicero para poder tomar notas. Abra su Biblia, ¿verdad? Ahí en el libro de San Marcos vamos a estar viendo el capítulo 14 y ahorita vamos a entrar más en detalle, ¿verdad? En cuáles versículos vamos a estar leyendo, pero antes de continuar con algo más, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña oración dando gracias a Dios por este día y también pidiendo, ¿verdad?, su guianza mientras estudiamos la palabra de esta tarde. Padre Santo que estás en los cielos, Señor mi Dios, damos gracias, Señor mi Dios, por tus bendiciones, por el cuidado que tú nos das, porque tú nos tienes, Señor, en tu casa en esta tarde. Te pedimos, Señor mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros para que podamos estudiar tu palabra, Señor mi Dios, y que tu palabra, Señor, pueda ser guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos poner en obra en nuestras vidas, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor, y danos entendimiento a cada uno. Haz nuestro corazón, Señor, abierto a ti, a tu palabra y a tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, ¿verdad? Vamos entonces, así puede tomar su asiento si es que está de pie. Y vamos a estar viendo unas escrituras ahí en el libro de el libro de San Marcos, ¿verdad? Capítulo 14. Y nuestra lección se titula Jesús es enjuiciado, ¿verdad? Y no sé para cuántos han estado presentes, ¿verdad?, en un juicio, pero por lo regular, ¿verdad? Hay alguna persona que tal vez lo agarraron en un acto de desobediencia a alguna ley o alguna, ¿verdad?, algo penado por la ley, ¿verdad? O hay una sospecha o hay evidencia, ¿verdad?, que esta persona es culpable y entonces van y la arrestan, ¿verdad?, y la llevan a un juicio, ¿verdad?, lo llevan a un tribunal para discutir y ver la evidencia y saber si es que es culpable o no. Pero en este caso, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, no había ninguna evidencia, ¿verdad?, no había nada que estuviera apuntando, ¿verdad?, que él había hecho algo malo, pero aún así, ¿verdad?, lo arrestaron y fue, ¿verdad?, llevado a juicio. Y vamos a estar viendo en esta clase, ¿verdad?, que ¿verdad?, a veces, a menudo cuando hablamos estas tipo de historias acerca de Jesús, recordamos, ¿verdad?, el tiempo de su juicio, de su arresto, ¿verdad?, de su crucifixión, ¿verdad? Nos enfocamos en el dolor y en la angustia que él pasó, pero nos visualizamos lo físico, ¿verdad?, el sufrimiento físico que él pasó, y a veces se nos olvida, ¿verdad?, que Jesús no solo sufrió lo físico, pero también sufrió, ¿verdad?, esos golpes emocionales, como cualquier persona, ¿verdad?, que es traicionada por sus amigos o es dejada a sufrir, ¿verdad?, solo alguna acusación. Y en esta clase, ¿verdad?, vamos a estar viendo un poco de eso y qué significa, ¿verdad?, eso para nosotros como creyentes, ¿verdad?, y qué ejemplo, ¿verdad?, es que Él nos dejó de la manera como Él reaccionó, y cosas que podemos ver en nuestras vidas y cuidar, ¿verdad?, nuestro corazón de no caer, ¿verdad?, en algunas de estas cosas que los líderes religiosos del tiempo cayeron y hicieron. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra lección y ahí, si usted tiene su libro, empieza en Marcos 14 y la primera porción, ¿verdad?, de lectura que nos da es del verso 43 a 52, pero antes de eso, ¿verdad?, no sé si su Biblia está así dividida, la mía, ¿verdad?, me da como los títulos de ciertas porciones, y si usted voltea su página anterior, ahí nos está dando, ¿verdad?, esta escena de cuando Jesús estaba orando, ¿verdad?, en Getsemaní, y es un importante lugar a donde comenzar, porque desde ese momento, ¿verdad?, estamos viendo ya el sufrimiento, ¿verdad?, el peso de lo que el Señor Jesucristo iba a enfrentar, que está sobre de él, ¿verdad? Y en ese tiempo de peso y de angustia y tal vez de ansiedad, esperando, ¿verdad?, lo que iba a suceder, aunque él ya sabía, entonces él se va, ¿verdad?, se aparta para orar, ¿verdad? Y desde ahí podemos empezar
lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos en un momento de dificultad, de preocupación, de un peso, ¿verdad?, emocional, de una pena, ¿verdad?, moral que estemos pasando, ¿verdad? Nuestro primer recurso debería de ser de irnos, ¿verdad?, en oración, hablar con nuestro Padre Celestial. Y Jesús, ¿verdad?, eso fue lo primero que hizo, apartarse para orar. Y vamos a leer allí en el del 43 en adelante hasta 52, y vamos después a hablar un poquito acerca de esta parte de la Biblia. Y dice así, dice: luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y aquí, ¿verdad?, vemos varias cosas, ¿verdad? Primero, imagínense usted, está Jesús, él había convivido, ¿verdad?, por 2 años con estos hombres que él llamaba amigos, ¿verdad? Y tal vez usted puede visualizar, imaginándose, posiblemente haya sufrido algo así, o imaginándose, ¿verdad?, a esas personas que usted llama familia, ¿verdad?, que son amigos, tan buenos amigos que los sentimos como nuestra familia, y que alguien esté tan cercano, ¿verdad?, así como estaban los discípulos con Jesús. Él les había invertido tiempo, ¿verdad?, de enseñanzas, yo me imagino que habían pasado momentos muy agradables juntos, ¿verdad? Jesús les había abierto su corazón y les había dado, ¿verdad?, el tiempo, el cariño, la enseñanza, lo habían podido ver lo íntimo, ¿verdad?, de Jesús. Y uno de estas personas, ¿verdad?, de estos hombres, fue, ¿verdad?, el que lo entregó. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, qué es lo que sucedería con ese corazón, ¿verdad?, el corazón de Jesús como hombre, en el saber, ¿verdad?, que alguien a quien él amaba le traicionaba de esta manera. Y ahí podemos ver, es un golpe, ¿verdad?, emocional, un golpe al corazón. Y si usted ha sufrido una cosa así, usted puede ver, ¿verdad?, decir: pues sí, entiendo, ¿verdad?, lo que Jesús hubiera podido haber pasado. Pero allí, ¿verdad?, ya empieza el sufrimiento del Señor Jesús, ¿verdad?, en ver esa traición, ese rechazo que tuvo, ¿verdad?, de aquellos que eran sus amigos, y que en un tiempo habían profesado, ¿verdad?, también ser su amigo, ¿verdad?, que habían estado de su lado. Y entonces la otra parte, ¿verdad?, es que vienen y lo vienen a arrestar con palos y como que si él fuera un criminal o alguien, una persona grosera, una persona violenta, una persona, ¿verdad?, que les iba a hacer algún daño, y cuando él nunca les había mostrado, ¿verdad?, nada así. Al contrario, ¿verdad?, Jesús siempre estaba sanando, ¿verdad?, a la gente, ayudando, ¿verdad?, era un personaje en esa comunidad donde él estaba, donde, ¿verdad?, estaba siempre en servicio, ¿verdad?, a los demás. Entonces, que vinieran a arrestarle de una manera, de esa manera, ¿verdad?, acusándolo o actuando como que si él era una persona violenta o
grosera o que les iba a causar algún daño, ¿verdad? También eso les lastimó, yo creo que le lastimó hasta lo más profundo, ¿verdad? De su corazón, porque en la realidad ellos no le conocían, ¿verdad? Porque si la gente de esa comunidad, de los que venían a arrestarle, le hubieran conocido, ellos hubieran sabido, ¿verdad? Que él no era una persona violenta, que no era alguien que les iba a causar un daño, ¿verdad? O a lastimar en alguna manera. Entonces allí, ¿verdad? Es como otro choque, podemos decir, o otro golpe emocional para el Señor Jesús, ¿verdad? Que no le hayan reconocido el tipo de persona que él era. ¿Verdad? Antes de eso, ¿verdad? Estaba yo diciéndole que antes de esta escena, ¿verdad? El Señor había estado orando, ¿verdad? Había estado yendo a orar porque él necesitaba, ¿verdad? Esa fortaleza, esa comunión con Dios. Y aún allí, ¿verdad? Ya empieza el dolor que él iba a sentir, ¿verdad? La falta de apoyo de sus amigos cuando no pudieron estarse despiertos, ¿verdad? Para orar por él. Y imagínese usted, ¿verdad? Que ustedes tuvieran alguna angustia o dolor y usted le llama a alguien, a ver, ¿verdad? Amiga de mi alma, ¿verdad? Ayúdame a orar por esto. Y la amiga le dice, sí, voy a orar, pero al rato se encuentra de que mejor se acostó a dormir, ¿verdad? O se fue a hacer alguna otra cosa, pues se sentiría, ¿verdad? Un poquito triste, yo creo, tal vez más que un poquito triste, y entonces nos sentiríamos solos, ¿verdad? Que esa persona en la cual nosotros confiábamos y pensábamos que nos iba a apoyar, ¿verdad? Prácticamente casi es como darle la espalda, ¿verdad? Como no darle la importancia, ¿verdad? A esa necesidad que el individuo tiene. Y entonces ya desde ahí, ¿verdad? Empezaba este rechazo, ¿verdad? Que el Señor Jesús iba a sentir. Y yo no sé, cuando yo estaba pequeña había un dicho que los niños decían que las piedras y los palos me pueden lastimar, pero las palabras nunca lo van a hacer. ¿Cuántos oyeron ese de pequeños? Y siempre uno le decía a los niños, ¿verdad? Si te dicen alguna cosa, no te preocupes, como que eso no le iba a lastimar, pero en realidad, ¿verdad? Yo creo que lo opuesto, ¿verdad? Cuando alguien le golpea físicamente, ¿verdad? Esos golpes a veces son más tolerables que las lastimaduras, ¿verdad? Del corazón, cuando hay una traición, cuando hay una muestra no de amistad, ¿verdad? De enemistad, o de cuando es un ataque al carácter, ¿verdad? De la persona. Entonces estos eran los tipos de sufrimientos que también el Señor Jesús estaba pasando, ¿verdad? Ese ataque a su persona, ¿verdad? A lo que en sí él era. Y bueno, vamos a continuar viendo más, ¿verdad? A fondo cómo sigue nuestra clase. Y allí ya estuviéramos entrando a la parte 2 de nuestra lección, y es la lectura de verso 53 hasta el 72, y dice de esta manera. Dice, trajeron pues a Jesús, el sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y le voy a platicar, ¿verdad? Un poquito más de esta escena. Entonces ya Jesús es arrestado, lo llevan, ¿verdad? El sumo sacerdote, y en este tiempo, no sé cuánto conocimiento tenga usted de los romanos, ¿verdad? Y cuando ellos estaban en poder, la costumbre, ¿verdad? De ellos era, cuando conquistaban un pueblo, era que lo conquistaban, lo absorbían, pero les daban permiso a los diferentes naciones que mantuvieran cierta libertad en cuestión de sus creencias, de sus fiestas, de los dioses en los que ellos creían. Les cambiaban los nombres y hacían ajustes, ¿verdad? Para las tradiciones que esas naciones tenían, pero era una manera de mantener la lealtad de los pueblos hacia Roma, ¿verdad? Decir, ok, te vamos a dejar que sigas así como estás, pero lo vas a hacer como nosotros queremos que lo hagas, ¿verdad?
Entonces, los judíos tenían todavía esa libertad, ¿verdad?, de tener su propio concilio o el Sanedrín y sus cuerpos que gobernaban ¿verdad?, su gente, pero la autoridad más sobre ellos era la autoridad romana. Entonces, tenían ciertas libertades y una de estas era pues, que podían traer a alguien a juicio. Lo que no podían hacer era decir, ¿verdad?, dar la muerte, la pena de muerte a alguien. Para eso tenía que ser el gobierno romano. Entonces lo llevan, ¿verdad?, y lo quieren cachar a Jesús, ¿verdad?, hacer trampa en sí, como preguntar, para que él dijera algo erróneo y poder decir, sabíamos que eras, ¿verdad?, un malo, sabíamos que tú eras, ¿verdad?, lo que estamos diciendo que eres, pero no hallaron, ¿verdad?, ninguna prueba. Jesús ¿verdad?, no cayó en nada, y aún así, ¿verdad?, aún así estaban tan cegados, ¿verdad?, tan llenos de odio para el Señor Jesús, de que aún así el Señor Jesús, hablando de una manera que diera aceptación a su juicio, lo decidieron llevar, ¿verdad?, ante Pilato, que era entonces el gobernante romano, ¿verdad?, sobre ellos, o el que estaba un paso más arriba en cuestión del gobierno para ellos, ¿verdad? Y ustedes han escuchado esta porción de la Biblia ya anteriormente, ¿verdad? Pero otra vez imagínense la angustia emocional en la cual el Señor Jesús estaba pasando, ¿verdad? Que le estuvieran diciendo acusación tras acusación tras acusación, y él nada más, ¿verdad?, escuchando y recibiendo, y sin nadie que estuviera de su lado, sin nadie que dijera no es cierto, ¿verdad?, nadie que lo defendiera, porque también para este tiempo, ¿verdad?, aún sus discípulos, los amigos que hace unos, como decimos, escenas anteriores, habían estado listos para pelear, entonces ya todos se habían, ¿verdad?, dispersado, se habían escondido. Entonces aún esas personas, ¿verdad?, en las cuales él pensaban que van a estar ahí a su lado, ¿verdad?, lo habían abandonado. Entonces se sentía, ¿verdad?, solo, ¿verdad? Y una vez más le traigo a pensar, ¿verdad? Usted piense, ¿verdad?, en alguna situación usted ha estado en este lugar, y si no, pero pongámonos así como dicen, en los zapatos de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido, ¿verdad?, al saber de que lo habían dejado abandonado y no había nadie que lo defendiera, ¿verdad? Y estamos pensando en Jesús como hombre, porque no solo era Dios, pero también era hombre, ¿verdad? Una persona que tiene sentimientos así como usted y como yo, y le estaba diciendo, ¿verdad?, que estas escenas nos dejaban a nosotros un ejemplo a seguir, porque nosotros a veces pudiéramos decir, pues es Jesús, es que era Dios y por eso es que aguantó. No, él era hombre. Y si Jesús aguantó y nos dio ese ejemplo de paz, ¿verdad?, y de no hablar y de no responder, es que también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? También nosotros pudiéramos poder pasar, ¿verdad?, estas cosas que él pasó. Pero bueno, les hago esta pregunta, porque la lección de aquí nos hace esta pregunta. Dice, el enfoque, ¿verdad?, del concilio del Sanedrín, ¿verdad?, dice, no estaba colocado en encontrar la verdad, sino en matar a Jesús sin importar cuál era la verdad. El propósito de ese juicio, ¿verdad?, no era para encontrar la verdad, era para matar a Jesús. Y yo me hice esta pregunta cuando estaba leyendo esto de cuál es nuestro enfoque, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro enfoque como cristianos cuando venimos, ¿verdad?, cuando escuchamos, leemos la palabra, cuando estamos haciendo alguna acción, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y nosotros, ¿verdad?, siempre nuestro enfoque debería de ser en encontrar la verdad, ¿verdad?, en opuesto a como estaba este tribunal. Es de encontrar la verdad, y cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad?, si de veras queremos buscar la verdad, Dios nos la va a revelar. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, con temor, ¿verdad?, conocer a muchas iglesias, organizaciones, personas que su propósito no es encontrar la verdad.
¿verdad? Su propósito, la verdad, se nos es revelada, pero como va en contra de nuestra vida o nuestro pensamiento, entonces rechazamos, ¿verdad? Esa verdad. Y entonces nos volvemos como estas personas, ¿verdad? En las cuales su enfoque no era encontrar la verdad, su enfoque nada más era encontrar culpa, ¿verdad? Y esas personas después se vuelven en contra, ¿verdad? De la iglesia, en contra de la verdad. Y si nada más fuera la iglesia o la verdad, pero esas acciones también se están poniendo en oposición directamente con Dios, ¿verdad? Porque Dios es la verdad, ¿verdad? El camino verdadero es Jesús. Entonces, podemos seguir allí y vemos más adelante, ¿verdad? Desde el verso 66, en esta parte, ¿verdad? Allí es donde Pedro niega a Jesús, ¿verdad? También Pedro le había hecho con palabras de lealtad, le había dicho, ¿verdad? No, yo no te voy a negar, yo voy a estar ahí a tu lado, ¿verdad? Pero ya cuando llegó el punto, como dicen, the moment of truth, el punto para ver la verdad, ¿verdad? También él lo negó, ¿verdad? Y la clase nos hace ver, ¿verdad? Que es fácil decir de palabras, ¿verdad? Que amamos a Jesús. Si yo les pregunto ahorita, yo creo que no va a haber nadie que va a decir, no, yo no lo amo. Todos diríamos, yo amo a Jesús, ¿verdad? Amo a Dios y yo lo voy a seguir. Y podríamos decir, lo voy a seguir, ¿verdad? Todos los días de mi vida, y lo voy a seguir en la enfermedad, y lo voy a seguir en la necesidad, lo voy a seguir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en ese lugar, ¿verdad? Será todavía cierto. Y, ¿verdad? Y a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todos pudiéramos caer en ese punto de que ya cuando es el momento de la verdad, ¿verdad? Ya nuestras palabras se vuelven en palabras vacías, ¿verdad? Porque tomamos acciones en las cuales se demuestra que no vamos a seguir a Jesús. Y Pedro, ¿verdad? Allí dice, ¿verdad? Que él no solo dijo, ¿verdad? No lo conozco, yo no lo conozco, no solo lo negó, yo no soy, ¿verdad? El que andaba con Jesús, pero que la clase dice, ¿verdad? Que había una maldición que él dijo y lo que estaba tratando de explicarnos esta lección es, ¿verdad? Que no es de que él necesariamente dijo unas palabras, de las profanidades, pero que las palabras que él dijo fueran una maldición. Y me quedé pensando en esto y no sé si esto es, pero lo que entendí es de que el hecho de uno negar a Jesús, ¿verdad? El haber conocido, el ser hijo de Dios, el ser seguidor de Cristo, esa en realidad es la maldición, ¿verdad? Porque se acuerdan, ¿verdad? Lo que también dice la Escritura, ¿verdad? El que lo niegue, ¿verdad? El que niega a Jesús, ¿verdad? Jesús también le va a negar, ¿verdad? Va a llegar ese día, va a decir, yo no te conozco, ¿verdad? Y entonces el hecho de, fue malas palabras, pero solo ese hecho, ¿verdad? De negar, de conocer a Jesús, fue la maldición de Pedro. Y después sabemos, ¿verdad? Que él se arrepintió, ¿verdad? De esto. Dice esta pregunta, ¿verdad? Dice una pregunta para hacernos, para reflexionar. Dice, ¿por qué piensa usted que los líderes religiosos malinterpretaron completamente quién era Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué es que estos líderes religiosos malinterpretaron quién era Jesús? Y de qué manera nos guardamos de hacer nosotros lo mismo, ¿verdad? Y eso es para que lo pensemos, ¿verdad? Pero pensemos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? No solo quién es Jesús, pero quién es Jesús para mí, porque podemos enlistar, ¿verdad? Todas las cosas de quién Jesús es, ¿verdad? Que Jesús es Dios, que Jesús es santo, que Jesús es todo poder, que Él es el alfa y el omega, que Él es rey de rey. Todo lo podemos enlistar, pero ¿quién es Jesús para mí? ¿Verdad? Porque Jesús es santo, pero es mi vida reflejada, ¿verdad? He vivido una vida de santidad porque estoy siguiendo a Jesús que es santo. Si decimos Jesús es todo amor, pero para mí es Jesús todo amor si estoy reflejando que Jesús está en mí, entonces, ¿verdad? Está ese amor en mí. Si podemos decir Jesús es, y pudiéramos seguir con más ejemplos, pero estoy viendo que el tiempo nos va a ganar. Entonces,
pero usted me entiende, ¿verdad? Entonces es una pregunta de reflexión, no solo de quién es Jesús, pero quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? Y porque estos líderes, ellos no sabían en realidad, ¿verdad?, quién era Jesús, porque si hubieran sabido quién era, ¿verdad?, eso no hubiera sucedido. Les voy a leer esta parte. Dice, por una parte, los líderes judíos representan a aquellos que fallan en reconocer quién es Jesús. Jesús no cabe dentro de sus ideas preconcebidas y en vez de abrirse a la verdad, escogen ignorarlas. Por otra parte, Pedro representa a aquellos quienes profesan amar a Jesús y terminan hasta negando conocerlo, ¿verdad? Entonces son estas dos lugares, ¿verdad?, donde pudiéramos reflexionar, ¿verdad?, si estamos en uno de estos grupos. Y Dios nos guarde para que siempre, ¿verdad?, estemos listos, ¿verdad?, para no entrar en estos partes donde cayeron los líderes religiosos. Y siempre tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Pedro estaba muy seguro, aún él cayó, ¿verdad? Usted siempre es estar vigilantes, vigilando, ¿verdad?, orando y en comunión con Dios. Entonces, vamos a continuar y la última parte, ¿verdad?, se titula, bueno, es ante Pilato, y es cuando Jesús entonces ya es llevado ante Pilato. Empieza ahí en el capítulo 15 de San Marcos, y vamos a leer nomás ese de 1 al 5, que dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con ese respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y usted ya conoce también la historia, ¿verdad? Entonces, después de aquí, ¿verdad?, otra vez no haya ninguna falta con Jesús que fuera digno de que él estuviera en un juicio, y aún menos para que él recibiera algún castigo. Pero aún así, ¿verdad?, Pilato, así que yo creo, para no sentirse, el pueblo se le echara encima, dice: bueno, en esta época podemos soltar, ¿verdad?, a un criminal. ¿A quién quieren que le suelte? ¿Le suelto a Jesús o le soltamos, ¿verdad?, a Barrabás? Y usted sabe, ¿verdad?, lo que sucedió allí, que ¿verdad?, quisieron no soltar, ¿verdad?, a un criminal de veras, ¿verdad?, tal vez un peligro a la comunidad, no sé de qué tipo de persona es, pero prefirieron soltarlo a él y dejar que un hombre inocente, ¿verdad?, Jesús, pagara, ¿verdad?, una culpa no debida. Y le voy a leer esa porción. No, sabe, en esta porción, porque ya lo pasamos. Entonces, le voy a leer esta porción porque con eso vamos a concluir, ¿verdad? Dice estas preguntas, y una vez son más preguntas de reflexión, porque en realidad, ¿verdad?, estos estudios para eso deberían de ser, ¿verdad?, para que nosotros reflexionemos en nuestras vidas, y si hay ajustes que tengamos que hacer, los hagamos, ¿verdad? Hay veces que necesitamos no solo hacer ajustes, pero arrepentirnos, ¿verdad? Decirle: Señor, en esto he estado fallando, perdóname, ¿verdad? Y después nosotros seguir adelante, ¿verdad?, con una vida, tratando de vivir una vida que sea más, ¿verdad?, semejante a lo que Jesús nos ha enseñado. Y eso a veces son cosas que espero, ¿verdad?, no lo hagamos solo cada domingo cuando venimos a la escuela dominical, pero diario a diario, ¿verdad?, debería de ser así. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que el camino del cristiano es que todos aquí tenemos que estar ya perfectos, y esa es la imagen, ¿verdad?
que algún día, ¿verdad?, necesitamos dar. No es una excusa decir, estamos en proceso, pero en realidad, ¿verdad?, estamos todos, ¿verdad?, caminando y deberíamos estar ajustando nuestras vidas conforme, ¿verdad?, la palabra nos vaya revelando para poder, ¿verdad?, de veras, ahora sí que merecernos, ¿verdad?, ese título de hijos de Dios. Bueno, le dejo con este pensamiento porque lo apunté como algo que creo que nos va a ayudar. Dice, ¿qué nos dice este recuento acerca de la falta de integridad por parte de los líderes religiosos al presentar cargos falsos en contra de Jesús? Se lo voy a leer una vez más. Dice, ¿quién nos dice este recuento acerca de la falta de integridad por parte de los líderes religiosos al presentar cargos falsos en contra de Jesús? ¿Qué podría indicar esto acerca de nuestra propia necesidad de integridad ante otras personas, ¿verdad? Y eso debería de traernos un poco de verdad de peso, ¿verdad? Cuando como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como una iglesia, ¿verdad? Nuestras acciones, ¿verdad?, hablen la verdad de no ser íntegros, ¿verdad? Que es lo que es el mensaje que estamos dando, ¿verdad? Pero también eso es algo que tenemos que pensar nosotros como individuos, ¿verdad? Y dice esta otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué similitudes y diferencias existen entre el reinado de un rey terrenal y el señorío espiritual de Cristo? Y son preguntas para nosotros, ¿verdad?, reflexionar, te digo, y cuando el Señor nos muestre, ¿verdad?, algún área donde es como una alerta, fíjate en esto, porque ahorita creo que cada uno de nosotros pudiera, espero, ¿verdad?, esté recibiendo algún mensaje, y eso, ¿verdad?, es nuestro individuo, porque todos, es la misma palabra que se habla, pero el Señor tiene esa manera de ajustarla a la necesidad de cada uno tenemos, para que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad?, conforme el entendimiento que vayamos recibiendo. Y con esto les dejo así lo final. Dice, sin duda alguna, la intención de los líderes religiosos no era actuar de manera opuesta a Dios y el plan que Él había determinado cumplir a través de su Hijo. Esto revela de forma clara que poseer buenas intenciones no es suficiente, ¿verdad? Otra vez les doy esa parte, ¿verdad? Dice que esto revela de forma clara que poseer buenas intenciones no es suficiente. Dice, en Romanos 10:2, Pablo hace referencia a los demás judíos cuando dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, conforme a conocimiento, ¿verdad? Desafortunadamente, su falta de conocimiento colocaba a los judíos en oposición con el mismo Dios a quien profesaban servir. Dios nos guarde, ¿verdad?, pensando que estamos a favor de Dios y en realidad nuestras acciones estén en contra de Él, ¿verdad? Dice, esto nos provee un recordatorio acerca de la importancia de conocer verdaderamente a Dios y no solo responder a lo que creemos acerca de Él, ¿verdad? Entonces, no guiarnos, ¿verdad?, solo por nuestros propios pensamientos, ¿verdad?, por nuestros propios sentires en cuestiones cuando son sentires de la carne, ¿verdad? Definitivamente siempre vamos a seguir lo que el Espíritu de Dios nos guíe a hacer. Y una vez más, ¿verdad?, empezamos esta clase tomando, ¿verdad?, un poquito de conciencia del sufrimiento, ¿verdad?, que nuestro Señor tuvo, no solo físicamente, ¿verdad?, pero emocionalmente, sus golpes emocionales. Y le animo, ¿verdad?, si alguna persona está pasando golpes, ¿verdad?, emocionales por cuestión de una atracción tal vez de su esposo, su esposa, sus hijos, no sé, ¿verdad?, amigo más querido, amiga, fíjense que también el Señor Jesús tiene esa respuesta para esas cosas, ¿verdad? No nada más, no se limita a Jesús solo para obrar en lo espiritual, pero también Jesús obra, ¿verdad?, en los sentimientos, obra en nuestros pensamientos, obra en nuestro corazón, obra, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida, y no le vamos a limitar a decir, sí, Jesús me puede sanar, pero nada más me puede sanar el dolor
de hueso, ¿verdad? No, también Él sana dolores del corazón, Él también sana dolores, ¿verdad? Que están en nuestra mente. No hay límites, ¿verdad? Los únicos límites que hay son los que nosotros mismos nos imponemos, ¿verdad? Y eso es para todos, ¿verdad? Desde el más chiquitito hasta el más grande. Jesús tampoco dice acepción de personas ni de edades, nada de eso. Y este es el tiempo de la escuela dominical. Dios bendiga a cada uno de ustedes que está en este lugar. Y primeramente, Dios, ¿verdad? Para la próxima semana habrá la clase que continúa. Este servicio, ¿verdad? Gracias a Dios por cada uno de ustedes. El servicio que sigue lo dirige el Ministerio de Damas y es un día, ¿verdad?, en el cual nos reunimos para alabar a Dios y para escuchar su palabra, pero también hacemos, ¿verdad?, tiempo para hacer una oración por los misioneros, ¿verdad?, por pensar en aquellos que andan predicando el Evangelio y de antemano, ¿verdad?, usted vaya pensando que también estamos en marzo, que también es mes de misiones, ¿verdad?, y esos misioneros que andan predicando el Evangelio viven, ¿verdad?, por gracia, la gracia de Dios, ¿verdad?, sobre ellos. A menudo ellos no pueden trabajar en los países que están administrando, ¿verdad?, o tienen que buscar otra manera de su sustento, y parte de ese sustento somos nosotros. Entonces, para los que escuchan, si usted dice, yo quiero apoyar en alguna manera, haga un comentario y nosotros le decimos cómo. Para la iglesia local usted ya sabe, ¿verdad?, cómo es que nosotros apoyamos a los misioneros alrededor del mundo. Y por cada uno de nosotros, ¿verdad?, fue porque un hombre, una mujer, una familia, ¿verdad?, salió a predicar, y es que nosotros podemos conocer acerca de Cristo, podemos ahora tener nuestros ojos abiertos a la verdad. Entonces, le voy a pedir, ¿verdad?, que se ponga de pie. Vamos a hacer esta oración de gratitud por este día y también una oración luego después por los misioneros. Voy a pedir a nuestro hermano Mario que desde ahí nos dirija esta oración, nuestro hermano que trae las palabras de salir preparando, y así oramos todos juntos. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Primeramente, Dios, porque ha sido bueno que cada uno de nosotros estamos en este lugar. Dios, gracias. Padre, nos reunimos en tu nombre para darte la gloria, Señor, pero pedimos, Señor, por cada uno de estos misioneros, Padre, que están predicando su palabra, Señor. Sabemos que es un llamado, Señor, para cada uno de nosotros también extender este evangelio, Señor, a toda criatura, Padre. Pedimos, Señor, que cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Padre, reciban, Padre, fortaleza, entendimiento y sabiduría, Señor, para que almas, Señor, puedan ser alcanzadas, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios, pedimos la fortaleza, pedimos que provea lo necesario, Señor, lo que ellos necesitan, Señor, su familia espiritual, a cada una de ellas, tus hijos también, oh Dios, provees todo lo que ellos necesitan, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, extiende esa gracia y misericordia y esa fortaleza, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, así sea, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y así, ¿verdad? Bueno, creo que así, ¿verdad? Vamos a estar tomando el tiempo nuestro hermano Juan Carlos. Él trae las alabanzas y gócese, ¿verdad? También es un buen tiempo para levantar nuestras manos, ¿verdad? Y dar gracias a Dios, y haciéndose con la libertad para gritar y todo lo que necesite, ¿verdad? Para estar en este tiempo, ¿verdad? Alegres delante de nuestro Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Solo hay que alabar.
Acércame, oh, ven, amor.
bendecido? Gloria al Señor, amén. Se puede tomar a su asiento, hermano. Dios le bendiga. Me pidió a saber la palabra de Dios esta tarde. Y con gusto lo hacemos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios. Puedo sentir la presencia de Dios. Y es algo que Dios ahorita me recordaba. Cuando llegamos a este lugar. Y me da sentimiento a la vez porque pronto nosotros vamos como iglesia, debe de saberlo también, nos vamos a mover de este lugar. Pero esperamos en Dios que donde Dios nos ponga, vayamos, Dios nos use. Si hay una de las cosas que en mi corazón hay, es servirle al Señor. Y hoy sí, me recordó el Señor cuando llegué aquí. Y en el tiempo que ha venido pasando, Dios para cada uno de nosotros tiene algo especial. En cada uno de nosotros Dios ha depositado algo especial. Si usted ve en la palabra de Dios, dice que Él no hace excepción de personas. Solamente va a estar el corazón de cada persona para trabajar para Él. Y sea en el área que sea, sea en el lugar que sea, Dios va a usar a quien esté dispuesto. Dios bendiga la vida de cada hermano, hermana, que ha tomado el puesto como líder. Quizás muchas de las veces no se puede llevar a cabo. Que disculpe. Gloria a Dios. Pero esperamos que tu corazón se ponga dispuesto para trabajar para Él. Y no importa en el lugar que estemos, siempre y cuando hagamos ese llamado de parte de Dios. Y ya sabía yo que iba a pasar esto. Me llega el sentimiento. Porque aquí como cristiano, como hijo de Dios, aquí nací. Con mi familia. Pero espero a Dios que todo salga bien. Amén. Y con la voluntad de Dios podamos hacer también lo mejor que esté en nuestra parte en donde vayamos. Y ya no quiero hablar más de esto, hermano, porque no voy a poder predicar. Pero quería darles a saber esto. Algunos sabían, quizás algunos no. Pero pronto, a lo mejor posiblemente la próxima semana, nos movemos. Y como iglesia doy gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Y yo sé que van a seguir orando por nosotros por ustedes. Pero le quiero dar gracias a todos.
Vamos a entrar en la palabra del Señor, hermano, y puede ponerse de pie. Vamos a estar viendo un tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes en esta tarde. Y yo doy gracias a Dios también, hermano, por la bendición que me da de tener a mis padres, a mi hermana en esta tarde. Para mí fue una sorpresa y yo doy gracias a Dios por sus vidas y doy gracias a Dios por que ellos llegaron con bien y están aquí con nosotros en esta tarde. Esta tarde, ¿verdad? Dios puso en mi corazón hablar acerca de este tema, un mensaje a la conciencia. Y primeramente, ¿verdad? Yo quisiera que oremos para que Dios obre en esta tarde, Dios traiga esta palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Eleve su voz y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, por estar en este lugar. Bendito Dios, pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes a través de esta palabra, Señor, en esta tarde. Padre, pedimos la guianza tuya, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, la recibamos, Señor, con ese gozo, Padre, para un bien de nuestras vidas, Señor, que usted dirija, Señor, este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Prepara los corazones y prepárame, mi Dios, para transmitir esta palabra que has puesto en mi corazón, oh Dios, que, aleluya, comparta con tu pueblo en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Y estamos en esta tarde para alabar a nuestro Dios, reconocerlo por lo grande que Él ha sido con nosotros. Amén. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos trujeron sus pies? Amén. Amén, ¿verdad? Porque con eso venimos caminando en esta tarde. ¿Cuántos trajeron también a sus ojos? Amén. Porque con esos miramos en esta tarde. Amén. ¿Y cuántos trajeron también su nariz? Amén. ¿No la dejaron en casa? ¿No? Gloria al Señor. ¿No dejaron su boca por ahí en casa? ¿Sí la traen? Amén. Aleluya. Eso es bueno. ¿Y cuántos trajeron su cuerpo? Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque aquí está. Aleluya. Pero algo también quiero preguntarle a cada uno de ustedes. ¿Cuántos trajeron también su conciencia? ¿Todos? Gloria al Señor. Porque saben, una de las cosas que Dios nos dio esa conciencia también. Y esa es la que traemos a donde quiera que vayamos. Vamos con esa conciencia. Vamos con nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos. No dejamos nada en casa. Pero también vamos con esa conciencia a donde quiera que vayamos. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y ahorita vamos a estar entrando a leer la palabra de Dios. Y hay una de las cosas, ¿verdad?, que Dios, así como Dios nos formó, perfectamente nos hizo para la gloria de Él. Y a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasó que se haya errado en algo. Dios hizo todo perfecto, lo hace todo perfecto y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas es de que si Dios nos puso nuestros ojos, nuestros oídos, fue por una razón. Nuestros ojos para mirar, nuestros pies para caminar, nuestras manos para tocar, nuestra nariz para oler, la boca para hablar, para comer. Pero también nos puso esa conciencia dentro de nosotros por una razón. Y ese es el punto, el tema que traigo en esta tarde, para que podamos ver estas maravillas que Dios hizo en nuestras vidas. Porque era necesario poner esa conciencia dentro del cuerpo también de cada uno de nosotros. No hay una persona en este mundo, en esta tierra, que no haya Dios depositado una conciencia, un ser humano. Todos tenemos una conciencia. Podemos ponerlo así, es como un hombre interior dentro de nosotros, que traemos ahí, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Cuando estamos con varios hermanos, cuando estamos solos, cuando estamos, ahí está nuestra conciencia. Así es de que
Yo doy gloria a Dios porque usted hoy aquí está con lo que Dios le depositó. Pero también, ¿verdad?, viene con su conciencia hoy en esta tarde. Y eso es bueno. Ahí, ¿verdad?, puede abrir su Biblia. Ahora sí, tome su Biblia y la va a abrir ahí en el libro de Génesis. Vamos a ir un poco hacia atrás, hacia la historia de la cual Dios empezó con el ser humano. Y recordémonos que todo empezó por un hombre y después por una mujer. Y después de ahí transcurrió el tiempo y fue la multiplicación, y de ahí nosotros ahora venimos. Amén. Pero vamos a estar leyendo un poco ahí en el libro de Génesis, capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces Dios para saber, nos puso la conciencia para saber entre el bien y el mal lo que debemos y no debemos de hacer. Así es de que esa conciencia la depositó Dios dentro de nosotros para darnos a saber entre el bien y el mal. Ahora leemos en el nombre de Jesús. En el Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. ¿Quién había dicho? Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había dado una orden. Dios había dicho, no de todo árbol comerás, más de uno solo o no comerás. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí podemos ver que en el principio, cuando Dios formó al hombre y a la mujer, posiblemente ellos estuvieron viviendo en el huerto, pero ya Dios les había dicho qué era lo que podían hacer y qué era lo que no podían hacer. Pero se les presentó en ese momento, cuando se les presenta la serpiente, les llama a que hagan lo que Dios les dijo que no hicieran. Y quizás tuvieron un diálogo, quizás tuvieron una conversación, tuvieron un tiempo donde la mujer tuvo la oportunidad y dentro de sí algo le decía que no estaba bien lo que la serpiente le estaba llamando a hacer. Y eso que le estaba ella aún pensando, porque cuando ella aún se le insistía a hacer lo que Dios le había dicho que no hiciese, creo yo que al momento, al rápido, no tomó la decisión y tomó de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Sino que algo dentro de sí hubo, algo que le decía, no lo hagas, no está bien. Pero siguió la insistencia para que hiciera lo que Dios le había dicho que no hiciese. Dios ya le había dicho a la mujer, a los dos. Ahora, hay una de las cosas y ahorita me viene esto, porque si Dios les había dicho que de todo lo que había, imagínense todo lo que había, eran muchísimas más cosas, digamos de 100 cosas, solamente de una no podía. Y exactamente lo que una sola no podía,
O sea, fue lo que cayó. ¿Por qué? Porque no le estaba permitido a hacer lo que Dios ya le había dicho que lo hiciera. Podía gozar, podía disfrutar de todos los árboles, podía comer de todo lo demás, pero solamente de ese. Entonces, hay una de las cosas que aquí es bien importante. Que cuando estamos frente de algo, cuando estamos a punto, hay algo que nos dicta y nos dice dentro de nuestro ser, de nuestro interior, no está bien. Y es esa conciencia la que nos está diciendo, no está bien, no lo hagas, para. Porque nos dio nuestras manos para tocar, pero muchas cosas no podemos tocar. Nos dio los ojos para mirar, pero muchas cosas no podemos mirar. Nos dio nuestros pies, pero para muchos lugares no podemos caminar. Nos dio nuestros oídos, pero muchas cosas no debemos escuchar. ¿O a poco usted si mira algún químico fuerte, así como nos dio nuestra nariz? Usted sabe que ese químico es fuerte y le va a hacer daño. Usted va a ir y va a oler ese químico, que ahí le dice con peligro. ¿Verdad que no? Porque usted sabe que le va a ir mal si usted hace lo incorrecto de ir a oler ese químico. Pero Dios cada cosa que puso en nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros oídos, nuestra boca, todo lo hizo para nuestro bien. Y la conciencia que Dios depositó dentro de nosotros también es para nuestro bien. Para advertirnos de lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, así como Dios ya les había dicho que todo podían, de lo que había podían comer, más de ese algo no podían, Dios ya les había advertido. Pero durante ese momento que estaban en esto diálogo, yo creo que también la mujer sintió esto de no hacerlo. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Cuánto nos ha pasado? Que cuando estamos a punto de hacer algo, nos dicta eso dentro de nosotros. No lo hagas, no toques, no mires. ¿Y cuántas veces hacemos caso a esa voz? ¿Y cuántas veces no hacemos caso a esa voz? Ese es el punto. O sea, porque nos está dando una advertencia de que sí o no podemos. Y no solamente nos dice una vez, nos lo vuelve a repetir, no. Ahora, cuando a Eva, dice el siguiente, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué antes no se avergonzaban de Dios? ¿Por qué antes sí andaban desnudos en la presencia de Dios y no se avergonzaban de Dios? Después de que ellos cometieron o hicieron lo que Dios les había dicho, o sea, ellos después, cuando Dios se presentó y les habló, cuando escucharon la voz, dice que se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque había algo que ellos habían hecho incorrecto y tuvieron vergüenza ante Dios. Por eso es que dice la palabra que se hicieron y se escondieron de la voz de Dios. ¿Verdad que cuando alguien hace algo incorrecto y nadie lo sabe, pero la misma conciencia nos dicta y nos sigue recordando
de lo que hicimos y nos dijo anteriormente que no estaba bien, y a veces llega vergüenza, y a veces llega a escondernos de lo que en ese momento nos dictó que no estaba bien y lo hicimos. ¿Sí o no? ¿A nadie le ha pasado eso? Qué bueno. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces, aquí podemos ver esto, ¿verdad? Que la conciencia primeramente dicta, ¿verdad?, lo que podemos, no debemos de hacer. Allí también, ¿verdad?, a su lado, y vamos a ver esta otra parte, muy conocida por todos. También ahí en el mismo Génesis, adelantito, en el capítulo 4, vemos esta parte donde sucede esto con Caín y Abel. Y todos conocemos esta parte, pero te la voy a leer. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensanchado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Por qué estaba, si Dios le había dicho una pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él sabía exactamente dónde estaba y qué había pasado con su hermano, qué había hecho con su hermano. ¿Que soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, he aquí has hecho. No, perdón. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano a la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dice el 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. La Biblia no dice, o no menciona, pero viendo la historia y viendo la escena de que cuando este hermano invita a salir al campo para hacer este acto de matarlo, porque él sabía para qué lo estaba invitando a salir. Él ya tenía su pensamiento, él ya tenía su plan, él ya sabía lo que iba a hacer. A nadie se lo había dicho, a nadie se lo había contado, pero él ya tenía su plan, que era lo que él quería hacer. ¿Y era algo correcto? No. Porque lo que él iba a hacer a levantarse en contra de su hermano y quitarle la vida, no era lo correcto. Pero yo me imagino que cuando este Caín tuvo que haber esa conciencia, porque también este hombre no estaba fuera, o no es que Dios no había depositado algo dentro de él que le decía, no lo hagas. No lo hagas.
Y me imagino yo que caminando al campo, en el tiempo donde ellos caminaron, porque tuvieron un espacio, donde hubo una oportunidad, hubo un tiempo donde la conciencia le dijo, no lo hagas. Pero siguió adelante, siguieron adelante. Y yo me imagino que le volvía una y otra vez, no lo hagas, no lo hagas. Pero él solo miraba la acción que él iba a hacer. Llegaron al lugar donde, en el campo, sé que se levantó contra él y lo mató. Pero dice el 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Por qué habría de haber dicho ahora esas palabras? Fíjense lo que está expresando. Porque Jehová ya sabía y le había dicho, ¿qué hiciste? Porque antes de él levantarse contra su hermano, ya se le había dicho en lo interior que no era correcto hacer tal cosa. Entonces el 13 es lo que él expresa y dice, grande es mi castigo para ser soportado. Porque ahora lo que él había hecho, su conciencia le estaba dictando que sí hizo lo incorrecto, y ahora por causa de eso iba a tener un castigo. Iba a tener una consecuencia y ahora iba a tener sufrimiento. Pero antes de haber hecho eso, esa conciencia le dictó, no lo hagas. Y mucha gente, hermano, lamentablemente sufre y está sufriendo porque no hicieron caso a esa voz interior, a esa voz interna, a ese hombre que está dentro, que nos dictaba y decía, no lo hagas. No es no y no y no. Entonces ahora entendemos que la vida de este hombre, ¿cómo fue? Ahora imagínense. Y yo digo ahora, porque Dios es bueno. Dios es bueno y nos echa mucho la mano y nos levanta. Pero también bajo sus reglas sobre su palabra, Él va a seguir. Porque si esa conciencia nos la puso a nosotros Dios, ¿es para nuestro bien o es para nuestro mal? Sería una pregunta. Para nuestro bien. Porque Dios nunca va a querer algo mal para sus hijos. Dios nunca va a querer algo mal para su creación. Dios siempre va a querer algo bueno. Por eso les decía, Dios puso nuestras manos para algo, nuestra nariz, todo lo que está en nuestro cuerpo para una función. Pero hacía falta eso también dentro de nosotros, que nos advirtiera. Como papá o como mamá vamos delante de los niños, aunque ya los niños también vienen con eso, el paquete viene completo. Pero cuando están niños, ciertamente a veces están un poco más, les falta madurez, les falta saber de la vida, les falta saber qué es el peligro, qué es esto, qué es lo otro. Pero mamá y papá siempre están al lado de cuando el niño está pequeño para cuidarlo, que no se vaya, si hay algo caliente, si hay algo que se puede lastimar. El papá y mamá siempre están advirtiendo, deteniendo a ese niño que no se acerque al peligro. Pero también ahí está Dios, ¿verdad? Que Dios depositó esta conciencia para advertirnos de que no te acerques al peligro, no cometas. Y claro, ciertamente es
el hacer un acto como de muerte, pues ya también es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando la conciencia nos está dictando, cuando constantemente nos está diciendo no, 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 pareciera ser que muchas de las veces, a veces esa voz se va opacando. Primeramente te dice no, después te dice no, después te dice no, después te dice no. Y muchas de las veces, ya después, ya no se escucha esa voz. Porque mucho tiempo, muchas veces la ignoramos. Y ahora entramos en un sistema aún más peligroso, porque aún ahora hacemos las cosas, o podemos hacer las cosas sin algo que nos está advirtiendo. No es que no la tengamos o que se haya ido, ahí está. Pero se ha opacado, la hemos opacado esa voz. ¿Por qué? Porque el pecado, o de tanto cometer pecado ante Dios, va opacando esa voz. El pecado enturbia el sentido moral del bien o del mal. Y el pecador impertinente se hace insensible a las advertencias, la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que no lo hagáis. Y eso es peligroso. En el libro también va ahí de Timoteo, primera de Timoteo, habla ahí del apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo, acerca de la conciencia cauterizada. Aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada o dejada insensible a la misma forma que una piedra de animal marcada con un hierro llega a ser insensible a más dolor. Cuando los animales se les pone esa marca para identificarlos y se quema esa piel, se pone esa marca, esa piel llega a ser insensible a más dolor. Puede pegar, puede clavar ahí quizás una aguja, una espina y no va a sentir dolor, porque se ha vuelto insensible al dolor. Dice ahí en el 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el 1, pero el 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí es donde nos habla acerca de tener cauterizada nuestra conciencia, que no sienta más dolor, que no sienta más esa voz, ¿verdad?, que nos dicta de lo que entre el bien y el mal. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque sí se va corriendo un gran riesgo cuando llega a ser insensible, cuando llega a ser ya no hay dolor y se cometan actos y ya no se sienta nada. Cuando se hagan cosas que sabemos porque Dios nos ha dado el entendimiento y nos ha dado ciertamente la sabiduría para saber entre el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. Pero si cuando ya se siguen haciendo los actos y no hay dolor, ya no hay, como a veces decimos, ¿qué tiene? Lo hago. No me importa, lo hago. No, esto no lo. Que digan, que esto, que el otro. Ya no hay dolor, ya se volvió insensible eso. Ya no esa voz, ya no la escuchas. Y eso ahí hay un gran riesgo para tu vida. ¿Por qué? Porque si continuamos en esa insensibilidad y ya no nos advierte
de lo bueno y lo malo, o sea, todo nos va a parecer que todo lo puedo hacer y no hay problema. Y ese es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque llevamos el riesgo a que no podamos llegar ante la presencia de Dios. Ahí en Tesalonicenses, ¿verdad?, también nos habla acerca de que no apaguemos el espíritu. Y esa es una de las cosas, ¿verdad?, que cuando hacemos, desobedecemos a esa voz que nos dicta, no lo hagas, siempre que empezamos a desobedecer y a seguir haciendo ciertos actos, vamos entristeciendo al Espíritu Santo. Hay muchas cosas que Dios te ha dicho, no veas. Hay cosas que Dios te ha dicho, no toques. Hay cosas que te ha dictado tu conciencia, no vayas para el rumbo, para este lado. No escuches. ¿Y cuántas veces seguimos desobedeciendo esa voz? No apaguéis el Espíritu Santo. En Efesios también 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Por eso les decía, ¿por qué? Porque es para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso una de las cosas que cuando estamos en este lugar, y si no hay presencia de Dios en tu vida, si no hay esa llenura del Espíritu Santo en tu vida, te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué ya no hay esa presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué ya no puedo sentir la presencia de Dios en mi vida? Y ahorita solamente pon tu mente a trabajar un poquito y ve un poco hacia atrás. Cuando más cerca está uno de Dios, más alta se oye esa voz. Cuando más retirado estás de Dios, menos vas a escuchar esa voz. Por ejemplo, ahorita una persona que está cometiendo actos de violencia allá afuera, que mata, que se dedica a todo tipo de maldad, ¿crees tú que esa persona va a tener esa voz que le dice no lo hagas? ¿O que escuchar esa voz? Ya lo hace. Sin sentir nada, sin alguien que le dicte, no lo hagas. Porque entre más nos alejamos de Dios, menos vamos a escuchar esa voz. Entre más nos acercamos a Dios, más vamos a escuchar esa voz que nos va a advertir lo que sí y lo que no debemos hacer. Y es esa conciencia la que cuando hacemos lo que no debemos de hacer, nos sigue recordando y nos sigue diciendo que lo que hicimos no estuvo bien. Y por eso muchas de las veces nos estamos escondiendo, nos estamos avergonzando de lo que hicimos. Porque aunque nadie lo sepa, lo sabe Dios. Tu conciencia que te dijo. Y en eso también te va haciendo sentirte mal, te va haciendo avergonzarte. ¿Por qué? Porque ese hombre interior
que tenemos dentro de nosotros nos está recordando de lo que hicimos. Y es una vida que realmente podemos decir que es una vida intranquila, una vida, como dijo Caín, ¿verdad? Ahora, ¿qué vida ahora voy a llevar? ¿Qué castigo para soportarlo? ¿Por qué? Porque ya no tienes paz, ya no tienes tranquilidad, ya no tienes gozo, ya no tienes... Y vives una vida que realmente no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero también para Dios nos Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, Dios nos ha dado también una salida. Y sabemos que Dios perdona. ¿Cuántos dicen amén? Dios perdona. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y por eso es que estamos todavía aquí. Por eso es que todavía estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos quizás desobedecido a esa voz? Pero estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Por el amor de Dios, una, y la otra es esperando a Dios que nosotros nos arrepintamos y que nosotros lleguemos ante Él para que Él nos perdone y esa voz vuelva otra vez a escucharse. Dios nos ha dado un método de limpieza. Ahí vamos a estar viendo en 1 de Juan. Perdón, en Juan. Solamente Juan. No sé el 1 de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tener un pueblo limpio, puro y sin mancha. Dios no quiere que sigamos mirando lo que no debemos. Dios no quiere que sigamos tocando lo que no debemos. Dios no quiere que sigamos caminando donde no quiere que caminemos o lo que no quiere que escuchemos. Dios quiere que hoy dice, no más. Porque yo te amo, porque yo quiero lo mejor para ti, y porque yo deseo lo mejor para ti, y porque yo quiero darte una vida, como dice su palabra, una vida no solamente a medias, sino 3/4, una vida en abundancia, una vida al 100%, una vida donde haya alegría, donde haya gozo, donde haya armonía, donde haya paz, donde haya todo eso. Por eso es que cuando a Eva estaban viviendo ellos en el huerto, ellos tenían todo, ellos tenían gozo, ellos tenían alegría, tenían paz, tenían todo. Pero vean cuando algo hicieron incorrecto, que hubo una advertencia, después hubo esa intranquilidad. Y eso es lo que a veces sucede por causa de desobedecer a la voz que nos ha dictado anteriormente, no lo hagas. Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para nuestras familias, Dios quiere lo mejor para nuestros hijos y Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Pero lo que tu conciencia alguna vez te dictó y si te sigue dictando, hoy Dios nos dice, para. Y mire que Dios es bueno. Porque cuando paramos de hacer lo que Dios no le agrada, Dios empieza a bendecir. Dios empieza a transformar, Dios empieza a cambiar, Dios empieza a dar. Porque nosotros necesitamos algo muy importante.
Todos. Porque Dios es amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Ahora, como seres humanos, como creación de Dios, necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Necesitamos el amor de Dios? Claro que sí. ¿Necesitamos que nos amen aquí en la tierra? Claro que sí. Cuando una persona no es amada, cuando una persona no es bien recibida, ¿cuál es el sentir de esa persona? Ciertamente es tristeza. Pero Dios eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, depositar ese amor, ese gozo, esa armonía, esa paz dentro de nuestros hogares, en nuestros hijos, en su iglesia, y que todo eso fluya en cada uno de nosotros. Por eso es que batallamos en la vida, por eso es que sufrimos en la vida, por eso es que se nos hace pesada la vida, pero es por causa de que hemos alguna vez, o 2 o 3 o 5 veces hemos desobedecido a esa voz que nos dijo, no lo hagas. Y es tan simple. Cuando las cosas van bien en la familia, en el hogar, y cuando hay un hijo que ese hijo se está poniendo intranquilo, se está poniendo rebelde, y todo va bien en la familia, y a este hijo se le dice, mira, no lo hagas, los padres, no hagas esto, no vayas, no hagas por lo otro. Pero el hijo no obedece. Y se mete en problemas, se mete en drogas, se mete en alcohol, se mete en esto y el otro. Y después llega a morir este hijo por manos de otras personas. ¿Y qué es lo que sucede en el hogar? Tristeza, agonía, un descontrol total. Porque simplemente el hijo no escuchó la voz que le dijo, no vayas y no lo hagas. Después hubo un descontrol, y después de esa paz que había, después se volvió todo lo contrario. Y así es el mismo Dios con nosotros. Con esa voz que nos dice no, no, es porque Dios no quiere, Él no quiere por ningún motivo que nosotros estemos batallando y sufriendo en esta vida. De que Dios quizás nos pase o nos meta por sufrimiento, por tribulación, por esto. Creo que eso es también para nuestro bien, porque dice la palabra que para los que aman a Dios todas las cosas se vienen a bien, pero eso es cuando Dios está en medio de ese proceso. Cuando Dios quiere algo para un cambio, una transformación en nuestras vidas. Entonces, allí en el libro de Juan, hay una historia también aquí que la Biblia menciona acerca de esta mujer adúltera, acerca de esta mujer donde Dios, aquí vamos a ver esto, que Dios perdona y Dios quiere lo mejor, Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar, Dios quiere que tu vida sea totalmente diferente a la que se vive cuando se desobedece esa voz interna. Allí en Juan 8, en esta mujer cuando llega ante Jesús, o la llevan ante Jesús, empezando desde el 8:1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ya hemos hablado quién eran estos hombres, le trajeron una mujer, dice que sorprendida en el adulterio,
y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? Estaban hablando con el Hijo de Dios. Estaban hablando con el cual Dios había mandado a esta tierra por un propósito. Y el propósito era de que nadie se perdiera y que todos llegaran al arrepentimiento y que todos fueran salvos. Ese era el propósito del cual Jesús estaba en ese momento en el templo enseñando al pueblo. Jesús no vino y no estaba en el pueblo, en el templo, para que esta mujer la llevaran estos hombres, cuando ya se había dicho en la ley que toda mujer que fuera sorprendida en adulterio fuera sacada del pueblo y fuera apedreada hasta que fuera muerta. Ese era el castigo. Y estos hombres que conocían la ley, estos maestros de la ley, eran hombres como nosotros, pensaban como nosotros. Y llevaron a esta mujer ante Jesús, porque Jesús, para ver qué era lo que él decía, qué era lo que él hacía. Pero recordémonos una vez más que Jesús vino a esta tierra con un propósito de su Padre. Y el propósito fue ¿para qué? Aún para perdonar tus y mis pecados. Porque Jesús cuando llegó a esta mujer, Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Tómala y llévala afuera, así es verdad lo que ustedes están diciendo, y ahora mismo apedríenla hasta matarla. Ese no era el plan, no era el propósito de Jesús en esta tierra. El propósito de Jesús en esta tierra era traer salvación y liberación para todo aquel que se llegara a él. Y mira qué grandioso esto, que la mujer no fue, la tuvieron que llevar, así como hemos visto en otras historias, en otra parte de la Biblia, que aún llevan a la persona ante Jesús. Ahora, a nosotros el Espíritu Santo es el que nos trae a este lugar. El Espíritu Santo es el que nos viene y nos reúne en este lugar. Él es el que quiere traernos ante Jesús, porque Él sabe la condición de cada uno de nosotros, porque Él sabe la condición y Él sabe que necesitamos aún liberación, necesitamos la guianza, aún necesitamos el perdón de parte de Dios. No está Jesús, pero está el tercero, que es el Espíritu Santo, lo cual la palabra de Dios nos dice que Él iba a ser ahora el que nos siga a guiar a toda justicia y a toda verdad. Él es el que está obrando y el que está ahora, y Él es el que se mueve en nuestros medios. ¿Mas tú qué dices?, le preguntaron. Mas esto decía, tentándole para poder acusarle, pero Jesús se inclinaba hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra ahí. Jesús sabía que estos hombres lo estaban llevando a esta mujer con un propósito para tentarle, pero también Jesús, que conoce todo, y Dios conoce todo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque Dios conoce toda tu vida, Dios conoce toda mi vida. Entonces Dios sabía quién era esta mujer. Jesús sabía qué había hecho esta mujer. Pero una de las cosas, una enseñanza que aquí podemos también ver es de que esta mujer había hecho algo incorrecto, pero estaba ante aquel que podía perdonar todo pecado. Y cuando estos hombres la quisieron acusar para poder hacer lo que la ley había dicho, Jesús se dice que escribía en tierra. Dice el 8: inclinándose nuevamente hacia el
hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Después que tú cometes algo, después la conciencia te acusa. ¿Ven? Por eso es que la vida después se vuelve una vida intranquila, una vida insegura. Después te andas escondiendo de que no quieres que se sepa lo que hiciste. Los maestros, ellos conocían la ley y ellos tenían que llevar conforme a la ley. Ok, pero si ellos conocían la ley, entonces ¿por qué aún ellos estaban siendo acusados por su conciencia? ¿Por qué? Porque ellos habían hecho algo que estaba fuera de la ley, y por eso es que ellos se sentían acusados por su conciencia de lo que habían hecho. Pero ahora estaban acusando a esta mujer, creyendo ellos sentirse todos bien, y ahora estaban acusando a esta mujer ante Jesús. Pero el propósito de Jesús, vuelvo y repito, no era, o no sigue siendo, o no es, y no seguirá siendo apuntarte y decirte, ahora por lo que tú hiciste, cuando nosotros nos llegamos a Él, cuando nosotros le pidamos perdón a Él nos va a perdonar. Y eso ténganlo por seguro. Pero tenemos que ir ante Él y de verdad, de todo corazón, arrepentirnos y pedirle perdón a Él, y Él nos va a perdonar. Y Él nos va a limpiar de todo pecado. Aquí vamos a seguir leyendo el 10. Dice: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te acusaban? Ninguno te condenó, porque ya se habían salido por causa de su conciencia. El 11 dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Entonces, ¿Dios nos perdona? Sí. Pero también nos vuelve a dar otra advertencia. Sí te perdono, pero para de lo que estás haciendo. Para de lo que estás cometiendo. Y para, porque sí te perdono, pero para de lo que estás haciendo. Y Dios que te conoce, Dios que me conoce, hoy en esta tarde dice: sí te perdono, si tú vienes ante mí, si tú me pides perdón a mí, yo te perdono, pero para de lo que estás haciendo, porque yo te conozco y yo sé que tú estás haciendo esto, porque tu conciencia te dijo no lo hagas, y tú desobedeciste, y tú lo hiciste. Ahora para, yo te perdono, pero para de lo que estás haciendo. Porque yo lo que quiero para tu vida es una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida, una familia en armonía, unos hijos que estén fuera de drogas, que estén fuera de todo vicio. Yo quiero eso para ti. Pero para de lo que estás haciendo. Y esa es una de las cosas, hermano, de las cuales Jesús hizo con esta mujer. Y rápidamente, para tiempo se nos va. Hay una otra historia, y usted también la sabe, la historia de José. Y aquí la cosa es una enseñanza buena para nosotros y un ejemplo de José para nosotros. Porque usted conoce la historia, así como sus hermanos, ¿verdad? También tuvieron envidia de él y lo quisieron matar en el pozo, y sabemos que lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron
Y después, aún después que lo llevaron, cuando lo compraron, Potifar, después que la mujer, ¿verdad?, de este hombre, trató de seducirlo, ¿verdad?, para que estuviera con ella. Y sabemos que él no hizo o no se dio a lo que esta mujer quería. El propósito de esta mujer, que estuviera con ella y después acusarlo. Y este hombre, ¿verdad?, no sabía, ¿verdad?, que no estaba bien, y él obedeció a esa conciencia, ¿verdad?, que le dijo no lo hagas, y no lo hizo, no hizo ese acto, no se metió con esta mujer. Pero aún esta mujer, ¿verdad?, fue y lo acusó llevando su ropa, diciendo que él había llevado para que anduviera tratando de meterse con ella, y bueno, lo encerraron en la cárcel. Pero a través de esta historia, lo que vemos aquí es de que aún él, cuando estaba en la cárcel, él tuvo, cuando Dios está con nosotros, él tuvo gracia aún delante de los que estaban a cuidado de él. Y después dice la palabra, ¿no?, y sabemos la historia que él fue prosperado en todo lo que él hacía. Pero él obedeció a esa voz interior, no lo hagas. Y no lo hizo, y Dios, ¿qué?, estuvo con él, y Dios lo bendijo, y Dios lo prosperó en ese lugar. Se lo sabe la historia porque el tiempo se nos va. Pero eso tenemos que hacer. ¿Queremos tener una vida de abundancia y prosperidad? ¿Cuántos quieren esa vida? Pues esa voz que tienes tú ahí dentro, aprendamos a escucharla. Porque sí la hemos escuchado. Porque sí sabemos sí sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Porque usted la tiene, yo la tengo. Esa voz interna que nos dice sí o no. Y se nos hablaba también en el mensaje anterior que nos decía el pastor también, de que cuando se va a hacer algo incorrecto, el corazón te empieza a palpitar bien fuerte, decía él. Y es cuando más te está diciendo no, para, como algo está, totalmente para. El corazón te empieza a palpitar y te dice no está correcto lo que vas a hacer. Pero cuando se brinca eso, se viola eso, es cuando vienen después las consecuencias. Y eso no queremos. No queremos. Queremos la bendición de Dios, queremos la gracia de Dios, queremos el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy en esta tarde, hermano, Dios nos dice, Dios te perdono, llega ante Dios y dile, Señor, ayúdame. Y yo quiero seguirte a ti. Yo quiero servirte a ti. Y yo quiero recibir tus bendiciones. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida de los hermanos que están en la transmisión. Dios bendiga tu familia. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por este momento. Y yo estoy terminando con este mensaje. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Y que Dios bendiga en gran manera tu vida. La gloria es para Dios. Y a Él sea la honra y la gloria.